Capítulo 2. 90 segundos. Un poco antes, James Bond había estado reclinado, aparentemente descansando y tranquilo, en un asiento que daba al pasillo, en el lado del estribor de la zona de clase ejecutiva, del vuelo BA-12. En realidad, Bond distaba mucho de hallarse descansado. Tras la mirada soñolienta y postura inclinada, su mente funcionaba febrilmente, con los músculos tensos, listos para entrar en acción. Cualquiera que mirara con atención habría advertido también la tensión detrás de los ojos azules. Desde el momento en que James Bond abordó el vuelo en Singapur, estuvo dispuesto a encarar problemas. Y lo estuvo aún más después de que el avión despegó de Bairán. Después de todo, él sabía que el oro había subido a bordo en Bairán. Lo mismo había hecho los 4 agentes secretos del Servicio Aéreo Especial, que también viajaban en ese vuelo y estaban dispersos tácticamente por las clases primera, ejecutiva y turista. No era simplemente la tensión de ese vuelo en particular lo que se le hacía pesado a Bond, sino el hecho de que el vuelo BA-12 de Singapur era el tercero en una gran distancia, realizado como guardia contra secuestros, en igual número de semanas. Había recibido esa comisión que compartía con miembros del SAE, después de una aterradora racha de secuestros en aeroplanos de una docena de países. Ninguna organización terrorista individual había reivindicado la responsabilidad, y ya la mayoría de las líneas aéreas resentía la disminución en el número de pasajeros. Cundía el pánico, aunque las empresas y también los gobiernos trataban de tranquilizar al público viajero en general. En cada uno de los casos recientes los secuestradores habían sido despiadados. Había habido muertes entre pasajeros y tripulantes. Se había ordenado a los aviones secuestrados que volaran a aeropuertos remotos, escondidos en zonas europeas peligrosas, a menudo montañosas. En ese caso se dieron instrucciones a un 747 de que descendiera cerca de los Alpes berneses, suizos, en una pista improvisada, escondida en un alto valle. El resultado fue catastrófico. Ningún cadáver quedó reconocible, ni siquiera los de los secuestradores. En algunos casos, después del aterrizaje, sacaron el botín que se llevaron en aviones pequeños, mientras que el aparato original fue destruido con explosivos o quemado. En todos los casos, la más leve interferencia o titubeo había acarreado la muerte a los miembros de la tripulación, los pasajeros, incluso niños. El peor incidente registrado hasta la fecha fue el robo de joyas, fácilmente transportables, valuadas en 2 millones de libras esterlinas. Una vez que los secuestradores se apoderaron de las cajas metálicas que contenían las gemas, ordenaron a los pilotos descender un poco, para luego arrojarse al vacío en paracaídas. Aunque los pasajeros debieron sentirse seguros después de la partida de los aeropiratas, su aeroplano fue dinamitado en el cielo mediante un dispositivo de control remoto. Las aerolíneas importantes norteamericanas y la British Airways habían soportado el peso de los ataques. Así, después de ese horrible incidente último, registrado unas 6 semanas antes, ambos gobiernos habían hecho arreglos para proteger en secreto a todos los posibles objetivos. No hubo incidentes en los últimos viajes en que participó Bond. Esta vez su sexto sentido le había indicado que había peligro. Primero al subir a bordo en Singapur, había advertido la presencia de 4 posibles sospechosos. Eran 4 hombres, elegantemente vestidos, con la apariencia de hombres de negocios, con asientos en la zona ejecutiva, 2 en el lado de babor de la sección central a la izquierda de Bond, los otros 2 adelante. A unas 5 hileras adelante de él, todos poseían un cierto aire militar, aunque permanecían quietos, como si trataran de no llamar la atención. Entonces, en Bairán, los problemas habían llegado a bordo, casi $2.000 millones en oro,
moneda y diamantes, junto con 3 jóvenes y una muchacha. La chica era bonita, de cabello negro, pero dura como una roca. Los 3 hombres, morenos, aptos con movimientos decididos de los soldados entrenados. En uno de sus paseos aparentemente casuales, Bond había marcado las posiciones de sus asientos. Al igual que los hombres de negocios sospechosos, se sentaron en pares. Pero detrás de él, en la sección de turismo, desde luego tanto Bond como los hombres del SAE estaban armados, Bond con un nuevo par de puñales arrojadizos perfectamente balanceados y bien afilados, derivados de la daga de comando Skys Farbeirain. Tenía uno en su sitio favorito, en la parte interna de su antebrazo izquierdo, el otro enfundado horizontalmente a través de la parte inferior de su espalda. Llevaba también el muy exclusivo revólver desarrollado por una firma internacional altamente confiable, destinado a usarse en emergencias de vuelo. Se trataba de un arma pequeña calibre 38, cuyos cartuchos contienen una carga mínima. El proyectil es una bala de fragmentación letal a solo pocos metros, ya que su velocidad disminuye rápidamente a fin de que no penetre la estructura de avión. Los agentes del SAE estaban similarmente armados y bien entrenados, pero a Bond le preocupaba que hubiera a bordo cualquier clase de revólver, porque un disparo hecho demasiado cerca de los costados o contra una ventanilla podría causar un grave problema de despresurización. Siempre preferiría los cuchillos y usaría el revólver solo si estuviera realmente cerca de su objetivo, y al decir cerca quería indicar algo así como medio metro. El enorme 747 se esladeó levemente. Bond notó el pequeño cambio en el tono de los motores, lo que señalaba el inicio del descenso. Estaban probablemente frente a la costa belga, supuso mientras recorría con la mirada la cabina vigilando y esperando. Una estatuaria aeromoza rubia muy conspicua durante el vuelo estaba entregando un par de refrescos enlatados a 2 de los hombres de negocios sentados a unas cuantas hileras frente a Bond. Miró su rostro y al instante presintió que algo marchaba mal. No lucía ya su sonrisa estereotipada y se inclinaba demasiado para susurrar algo a los hombres. Automáticamente Bond miró a su izquierda, hacia el otro par de hombres elegantemente vestidos. En los segundos en que fijaba su atención en la aeromoza, desapareció los otros 2 hombres. Al voltear la cabeza, Bond vio a uno de ellos. Llevaba en la mano algo parecido a una lata de cerveza. Parado detrás de él, en el pasillo cerca de la pequeña cocina de la parte trasera de la sección de clase ejecutiva, pero entonces la sobrecargo había entrado a la cocina delantera. Al comenzar Bond a actuar, se inició la acción. El hombre que estaba detrás de él tiró del anillo de su lata de cerveza y la arrojó al pasillo. A medida que ésta rodaba, un denso humo negro empezó a llenar la cabina. Los 2 hombres de adelante estaban ya fuera de sus asientos. Bond vio que la sobrecargo estaba al fondo del pasillo, con algo en la mano, en la parte más distante. Observó que el 4.º hombre de negocios arrojaba también una lata de humo, a la vez que echaba a correr hacia adelante. Bond se puso en pie y volteó. Su blanco más cercano, el hombre que estaba en el pasillo detrás de él, titubeó durante un vital segundo. El puñal apareció en la mano derecha de Bond, como por arte de magia, hacia abajo con el pulgar adelante en la clásica pose de pelea. El aeropirata no supo con qué le había pegado, solo sintió un dolor repentino y sorpresa al penetrar la daga de Bond, un poco abajo del corazón. A esas alturas la cabina entera estaba llena de humo, y los pasajeros eran presas del pánico. Bond gritó a los ocupantes que permanecían sentados. Escuchó gritos similares de los agentes del SAE, en la clase turista y adelante, en la llamada Penthouse Suite. Luego sonaron 2 explosivos
pequeñas, reconocibles como disparos del revólver de los guardias aéreos. C. Ruidos del más siniestro estruendo producido por un arma normal. Reteniendo el aliento en medio del sofocante humo, Bond se encaminó a la cocina de la clase ejecutiva. Sabía que desde allí le sería posible cruzar el lado de babor y tomar la escalera de espiral conduciente al penthouse y la cubierta de vuelo. Cuando menos quedaban aún 3 aeropiratas más, posiblemente 4. Al llegar a la cocina supo que quedaban solo 3. La sobrecargo, sosteniendo aún una submetralladora Integran Modelo 2, yacía tendida de espaldas con el pecho perforado por un disparo a corta distancia, hecho por uno de los revólveres de los guardias aéreos. Reteniendo aún el aliento con el puñal a su lado, Bond esquivó el cadáver sin prestar atención a los gritos y toses de los aterrorizados pasajeros. Por encima del ruido se escuchó la potente orden, expectada desde arriba: «Naranja 1, naranja 1», que era la señal dada por un agente del SAE. De aquel asalto principal se desarrollaba en o cerca de la cubierta de vuelo. Al pie de la escalera de caracol, Bond eludió otro cuerpo, el de un miembro del equipo del SAE, quien estaba inconsciente con la herida en el hombro. Luego, desde una de las vueltas de la espiral, divisó la figura agazapada de uno de los hombres de negocios, que levantaba una Ingram, con la culata para el hombro extendida. Bond arrojó el arma con tanto acierto que ésta penetró en la garganta del hombre desde atrás como si hubiera sido una aguja hipodérmica gigante. El aeropirata ni siquiera exhaló un gemido mientras la sangre brotaba a chorros por su carótida cercenada. Agazapado, Bond se arrastró silencioso como un gato hasta el cadáver, a fin de usarlo como escudo para atisbar en el área superior del aeroplano. La puerta de la cubierta de vuelo estaba abierta. En el interior, uno de los hombres de negocios, con la submetralladora en la mano, daba instrucciones a la tripulación, mientras su compañero miraba hacia afuera desde la puerta, blandiendo la ahora familiar Ingram, capaz de disparar 1.200 balas por minuto y por lo tanto de infligir mucho daño. Era un letal arco, atrás de la entrada de la cocina superior, a unos 2 metros de donde estaban los aeropiratas. Con su revólver especial aferrado cerca de su cuerpo se hallaba uno de los hombres del SAE. Bond miró al agente del SAE y ambos intercambiaron señales. Los equipos habían trabajado juntos una intensa semana en la base del 22 Regimiento del SAE, en las líneas Badbury, cerca de Hereford. De inmediato ambos entendieron lo que tenían que hacer. Bond se hizo a un lado del cadáver inerte en la angosta escalera, estirando la mano para tomar el puñal enfundado de su espalda. Respiró profundamente e hizo una señal al agente del SAE, quien saltó adelante disparando su arma. El aeropirata de guardia, alertado por el movimiento de Bond, hizo girar su Ingram hacia la escalera, mientras 2 balas de revólver del guardia aéreo le perforaban la garganta. El impacto no lo levantó ni lo hizo girar. Simplemente cayó hacia adelante, muerto antes de pegar contra el piso. Mientras caía, el aeropirata de la cubierta de vuelo giró sobre sus talones. Bond echó para atrás su arma. El cuchillo dio vueltas centelleantes y rectó como un mártir pescador para penetrar en el pecho del malhechor. La Ingram cayó a la cubierta. Luego Bond y el agente del SAE, moviéndose al unísono, cayeron sobre el aeropirata, registrándolo en busca de armas ocultas o granadas. El herido jadeaba tratando de respirar, mientras tanteaba buscando el puñal, poniendo los ojos en blanco y emitiendo un ronquido a través de sus labios ensangrentados. «Ya pasó todo», gritó Bond al capitán del aeroplano, esperando que verdaderamente todo hubiera pasado. Habían transcurrido casi 90 segundos desde que había estallado la primera bomba de humo. «Revisen abajo», indicó el agente del SAE, que estaba inclinado sobre el aeropirata herido. Abajo, en la sección principal del aeroplano, el humo había casi desaparecido. Bond le sonrió a una sobrecargo principal que tenía el rostro pálido.
Tranquilícelos, le dijo. Todo está bien. Le dio unas palmadas en el brazo, indicándole que no se acercara a la cocina delantera de la sección ejecutiva. Él se encaminó allí, apartando de su paso a la gente y ordenando con firmeza a los pasajeros que regresaran a sus asientos. Cubrió el cadáver de la sobrecargo con un abrigo. Los dos agentes restantes del SAE habían permanecido convenientemente en la parte trasera del avión, cubriendo cualquier acción de apoyo que hubiera planeado los terroristas. Mientras caminaba a todo lo largo del Boeing, James Bond sonreía consigo mismo. Los tres jóvenes de aspecto rudo y la chica de quienes sospechó cuando subieron a bordo en Bahrein se veían aún más pálidas e impresionadas que los demás pasajeros. Mientras subía de nuevo en la escalera espiral, la voz suave de la sobrecargo principal se oyó por el sistema de interfono, avisando a los pasajeros que en breve descenderían en el aeropuerto londinense de Heathrow y pidiendo disculpas por lo que llamó molestias imprevistas. El oficial del SAE movió negativamente la cabeza al emerger Bond en el departamento del penthouse. El aeropirata blanco del segundo puñal de Bond yacía sobre los dos asientos con su cuerpo cubierto con una sábana de plástico. No tuvo remedio, dijo el oficial del SAE. Solo duró unos minutos. Bond preguntó si el hombre había recobrado el conocimiento. Solo al final trató de hablar. ¿Sí? No le encontré sentido. Bond incitó a recordar lo que había dicho el aeropirata. Bueno, pareció querer decir algo. Fue muy confuso. Sonó como Inspector. Roncaba y tosía arrojando sangre, pero ciertamente la última parte sonaba así. James Bond guardó silencio. Ocupó un asiento cercano para el aterrizaje, mientras el 747 llegaba zumbando con las aletas totalmente extendidas y los intersectores elevados, conforme rodaba el aeroplano tras tocar suavemente la pista 28R. Cavilbaba acerca de las últimas palabras del aeropirata. No pensó, sería demasiado una obsesión del pasado, Inspector, espectro. Eran palabras muy similares. ¿Será posible después de todo ese tiempo? Cerró sus ojos brevemente. El largo vuelo y la cruenta y repentina acción registrada al final del mismo debieron aturdirlo. El fundador de la organización, Ernest Starbuck Bluffett, sin duda estaba muerto, y Espectro, comunidad organizada, había expirado junto con Bluffett. Mas ¿quién podía asegurarlo? La organización original se extendía por todo el mundo, y hubo un momento en que tenía sus dedos metidos en prácticamente todos los principales sindicatos criminales, así como en la mayoría de las fuerzas policíacas de seguridad y servicios secretos de inteligencia, el llamado mundo civilizado. Espectro, su viejo enemigo, el ejecutivo especial para contrainteligencia, terrorismo y extorsión, cuyas siglas en inglés forman la palabra inglesa Spectre, que significa espectro. ¿Sería posible que hubiera surgido un nuevo espectro o semejante de una terrible ave fénix para acosarlos en los años 1980? Cortaron los motores del 747. El sonido parecido al de una campana indicó a los pasajeros que debían descender del aparato. Sí, James Bond decidió que eso ya era muy posible.